Hola, soy el maestro Didier Delgado. Es un gusto encontrarnos en una nueva conferencia de nuestro programa Vivir con Sabiduría. Gracias por escucharnos a esta hora en el lugar donde usted se encuentra, a través de la radio, la televisión, las televisoras, las redes sociales o mi canal de YouTube. Nos bendice mucho saludar a nuestros participantes. ¡Saludos! Saludos. La abuelita de la niña Alexia nos ha saludado desde Canadá agradeciendo las oraciones. La niña ya está libre de cáncer de sus pulmones, una niña que llega apenas a un año y ya está en casa. Saludos a la familia Radeford, a Juan Carlos Villalta, un gran amigo, a Albaluz Calderón, que se encuentra también en los Estados Unidos, en México la familia Rodas, en Guatemala la familia Chinchilla, en Honduras Juan Díaz y Lurbin, en Costa Rica la familia Solano. Nos dimos cuenta que se están comunicando a través de las redes sociales. Uruguay, Neto Quiroga, el uruguayo querido, y también allá en España la familia Vivas como siempre, también en Francia Renzo, el chileno amado. También en Barcelona quiero saludar a mi amigo Luis Alexis Maldonado, un gran amigo, me está haciendo un trámite en la Universidad de Barcelona, con él fuimos compañeros en el doctorado en Educación y Democracia hace poco, en el año 2002 al 2004. ¡Qué barbaridad! Cómo pasa el tiempo, cómo han pasado los años, y aquí estamos lado a lado predicando el Evangelio. Amén, dicen las hermanas. Y también allá en Italia, a Denia Ramos, y en Israel, Ronit Bordeaux. Mucho gusto. Gracias por sintonizarnos. Y nuestra hermana Lía allá en Australia. Quiero felicitar a las personas que están venciendo este virus ingrato. A mi muy buen amigo el licenciado Ismael Quijada, con quien hemos compartido la universidad, un colega universitario, bendito sea Dios, ya 14 días libre y eso se recuperó. También a mi muy buen amigo el maestro licenciado Juan José, como le decimos cariñosamente, Juancho o Juanjo. Estuvo ingresado, delicado, pero bendito sea Dios, ya me contestó los mensajes, hemos estado orando de una manera increíble y tantas personas por las que hemos orado que el Señor nos ha guiado y nos ha permitido ver el milagro de su recuperación. ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Didier? ¿Cómo se llama el mensaje? El mensaje se llama sanar de enfermedades congénitas. ¿Qué tal? ¿Cómo dice? Sanar de enfermedades congénitas. ¿Y eso qué es? Las enfermedades congénitas, ya le voy a explicar las enfermedades congénitas, de qué se tratan. Pero estamos, recuerde, en nuestro ciclo de conferencias acerca de la sanidad, estudiando acerca de las diversas formas que el Señor puede sanarnos. El Altísimo, como le llama mi muy querido amigo Mario Rosales, el Altísimo. Me encantó cuando me dijo él esa palabra. En realidad el Señor es el Altísimo. Nadie puede acercarse ni compararse a su grandeza. Y nosotros, pues pobres mortales, somos partículas en el universo, eso sí, poco menor que los ángeles, pero nos ha coronado de gloria y de honra. ¡Ah! ¡Vámonos! Vámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7. La Biblia lo intitula Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Qué tal? Pero, ¿qué dice la hermana Juanita? Que otra vez van a hablar del ciego que nació ciego y que lo sanó el Señor y
y que después los expulsaron de la sinagoga y que sí, hermana Juanita, pero este mensaje usted no lo ha escuchado. ¿Qué dice? Que ha escuchado más de 1 millón de mensajes. Mejor se hubiera puesto a evangelizar un montón de personas. Solo oyendo. La hermana Juanita es oidora olvidadiza. Ya se le olvidó lo que le dije. No, son bromas. ¿Cómo se le va a olvidar ya lo que le dije? ¿Para qué me invitan a predicar si ya saben cómo predico? Un día le voy a comentar cómo fue que yo decidí que esta era mi manera particular de predicar, con una carga de buen humor y de optimismo, y le voy a comentar lo que el Señor me dijo en una voz audible, y yo le pedía antes al Señor: quiero predicar de manera seria, así como predican los pastores espirituales, pero el Señor me dio una palabra que jamás en mi vida había oído. ¿Qué dice la hermana Juanita? Ay, tan curiosa. Otro día le voy a predicar de eso, que cuente ya. Dice, no puedo. Mire, si aquí ya llevo casi 6 minutos de enseñanza y solamente tengo 30. Sanar de enfermedades congénitas. Todos tenemos algún conocido con alguna enfermedad congénita. Es decir, así nació. En general, puede ser heredado de un padecimiento de los padres vía genética, o bien alguna malformación en el vientre materno, producto de una variable externa como pueden ser el estrés, las condiciones de vida de la pareja, esconder el embarazo, se fajan el vientre, lo cual es malo, una malnutrición de la madre y del padre, sobre todo de la madre, falta de ácido fólico y todas esas vitaminas prenatales que en muchos sistemas de salud escasean o los pacientes no pueden comprar. Una mala atención durante el parto. Muchas mujeres son maltratadas en muchos países en el momento de dar a luz, pero no hay que hacer recaer la culpa solo en los médicos, porque hay muy pocos médicos para atender a muchas mujeres parturientas. En fin, cualquier cosa puede pasar y se nace con una enfermedad. Además, no solo en el área de la salud podemos tener necesidades congénitas. ¿Qué tal? Esa no se la podía. Necesidades congénitas. ¿Qué es una necesidad congénita, maestro Didier Delgado? Puede ser que hayamos nacido con una pobreza congénita o en un hogar con vicios, tal vez con escasez de estudios de parte de la familia, y usted sea el primero que estudia la educación media o bachillerato o la enseñanza secundaria, y quizás sus padres por limitaciones no pudieron estudiar. Y puede ser que hayamos nacido en un hogar así, o tal vez tenemos dificultades porque nuestros padres tuvieron dificultades jurídicas y hemos heredado ese problema nosotros. A veces hasta las persecuciones políticas de nuestros padres o parientes pueden pasarnos factura, y nosotros nacemos dentro de ese ambiente. Tal vez hasta hayamos heredado ideologías religiosas o trastornos mentales. Hoy estudiaremos cómo sanar no solo la enfermedad física, pero también todo tipo de necesidades. Vamos al versículo 1 del capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Le voy a leer. El primer versículo dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre había nacido ciego. No se quedó ciego. No se quedó ciego, como pudo haber sido el caso de otros que sanó el Señor, o del ciego Bartimeo, del cual no nos dice que haya nacido ciego. Este texto es muy interesante. Veamos estas ideas. El Señor mira a quien no le ve. Pasa Jesús y ve a un hombre ciego. Este ciego no lo mira a él.
El Señor se acerca a quien no lo busca. Este ciego no está llamando al Señor, ni siquiera está pidiendo un milagro. Mire qué bonito. Este ciego no tiene fe en Jesús, no está esperando que Jesús haga ese milagro. Ni siquiera lo está pidiendo, pero el Señor lo va a sanar. Ya sabe por dónde voy. Ya sabe por dónde voy. La ceguera era congénita. Había nacido así. A veces pensamos que solo pueden ser vistos por Dios aquellos que creen en Él, o lo buscan, o son personas espirituales, pero no es así. El Señor mira a todos en todo lugar. El ciego ya estaba acostumbrado a su limitante y ya había hecho de la pobreza un estilo de vida y se había dedicado a pedir limosna. Todo el mundo lo conocía ahí en esa ciudad y él pues ya se había acomodado a ser ciego, a pasar en la oscuridad. También debe mencionarse que nunca nadie en las Escrituras había sanado de una ceguera de nacimiento. ¿Qué tal ese dato? ¿Qué tal ese dato? Esto en realidad es un milagro nunca visto. Nunca se había visto que un ciego volviera a ver un ciego que había nacido ciego. ¿Qué tal ese juego de palabras? Por eso el Evangelio de Juan le dedica todo el capítulo 9 para explicar la sanidad de esta persona. Ningún otro milagro se detalla en los evangelios como este milagro. Es decir, este es un capítulo muy importante. Juan capítulo 9. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Note usted que a Jesús le dan un título académico de aquella época. Lo llaman Rabí, pues la respuesta nunca había sido resuelta hasta ese momento. Nadie sabía el porqué de las enfermedades congénitas y le achacaban al enfermo o a los padres del enfermo algún pecado. Todos pensamos en algún pecado cuando nos enfermamos. Yo recuerdo que cuando enfermé de aquella fiebre que daba denominada chikungunya o chic o quebrantahuesos, pasé una semana muy mal. Yo empecé a sentirme mal un día viernes y me hice chequear. No me encontraron mayor dificultad. Estaba dando clases en una ciudad que se llama Sonsonate un día sábado y yo me sentía muy incómodo y cuando me percibí tenía fiebre. Pedí permiso y me vine de esa universidad y hablé a un médico de la clínica Betel, que es la congregación donde yo asisto, en Templo Betel de Asamblea de Dios de Santa Ana, y le dije, por cierto, le mando saludos a mi muy querido Néstor Omar Granados, un gran médico, una gran persona. De hecho, es bien grandote. Yo le llamo a él mi Big Brother. Yo sé que me está escuchando. Y le dije, me siento de esta manera. Vente para la clínica. Y llegué justo antes de que cerraran. Me preguntó varias cosas. Y él me dijo, para decir que es una chikungunya o un dengue, pues necesitaríamos más síntomas. Porque no tienes rash ni estás rojo de tu piel. Entonces yo compré la medicina que él me había recetado, me inyecté, de hecho él me recibió en su casa y me inyectó. Dios lo bendiga a él y a su esposa Carla y a su hija Danielita, una excelente muchacha ella, una lideresa a nivel nacional ella. Saludos, Dani. Y no me daban los síntomas usuales. Hasta el quinto día de la enfermedad, yo pasé angustiado. Recuerdo haber llorado delante de Dios de madrugada preguntando qué pecado oculto tenía yo en mi vida. Pero el proceso seguramente no obedecía a un castigo, sino a un proceso natural del organismo para fortalecer el sistema inmune.
Por un lado, y en realidad, un bebé en el vientre no podría pecar. Por otro lado, en el caso del ciego, los padres deben tener mucho cuidado en su salud física y mental, y cualquiera que desee tener familia debe tener ese cuidado para no heredar a sus hijos deficiencias en esas áreas. Pero también es importante prepararse para el momento que se forme una familia, pues podemos heredarles a ellos pobreza, persecución, desprestigio social, condiciones de vida muy difíciles. Los discípulos se preguntan, ¿quién ha pecado? En el caso mío, yo hice una profunda limpieza de mi vida, pero yo no terminaba de sanar. Hasta el quinto día me apareció el rash y me di cuenta que tenía chikungunya. No era un pecado grave el mío, sino una picadura de un mosquito, insecto o zancudo. En el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús señala una tercera vía a la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres? Él dice no es causa del pecado de los humanos directamente, sino que es producto de la voluntad permisiva de Dios para que sus obras se manifiesten en el enfermo. Esto es un gran consuelo. Muchos siervos de Dios han enfermado en esta peste actual y otros hasta han muerto. Pero la obra de Dios siempre se centra no en nuestra salud, que es deseable, pero el objetivo principal es para la obra de Dios. Toda enfermedad es permitida en nuestros cuerpos. Esto es muy lindo porque al final podemos expresar como el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo tengo 4 pastores, amigos pastores enfermos, delicados. Uno de ellos publicaba un mensaje sentido, decía, sáname Señor, en las redes sociales, y los hermanos empezaron a enviarle mensajes. Yo de hecho le envié una palabra que el Señor me dio para él. Lo mismo otro pastor me dice, tengo 4 días ya de enfermo. Le mandé otra palabra también que el Señor le mandaba, no yo solo se la comuniqué. Y de esa manera. En el versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Eso dice el Señor. En el versículo 4 el Señor dice que Él hará las obras del Padre. Significa que enseñar, dar lecciones a través de un milagro, dar sanidad para la gloria de Dios, es la obra del Padre. Por eso Jesús va a realizar el milagro. Su milagro, el milagro que usted necesita, el Señor va a realizarlo porque esa es la obra que Él hace y es para la gloria de Dios. Esto es maravilloso porque nos da esperanzas para resolver nuestras necesidades. Él vino para enseñarnos y para sanarnos. Y no hay mejor lección que estar enfermo para sanar nuestro espíritu. Ay, cuánto aprendemos cuando nos enfermamos. Primero aprendemos a valorar la salud, después a nuestra familia, después lo que Dios nos ha permitido ser y hacer. Aún es de día, dice el Señor, pues el Espíritu Santo está en nuestro apoyo. La noche vendrá cuando los cristianos seamos llevados al cielo. Y acá ya no hay posibilidad de ver el poder sanador de Dios acá en la tierra. Eso es muy difícil. Fíjese que cuando yo le presento el Evangelio a las personas, generalmente a personas con formación universitaria o formación académica, muchos reaccionan, muchos aceptan la palabra con alegría y otros desprecian el Evangelio.
Y usted no se siente mal, maestro Didier. No, el que se va a sentir mal es que es el que se va para el lugar de castigo eterno. Yo no, yo y mi familia servimos al Señor. Dice el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es decir, mientras Jesús esté en nuestros corazones, Él iluminará nuestras vidas y también las vidas de los demás. Pues nosotros somos también la sal y la luz de la tierra. Nuestras vidas deben ser luces que iluminen el camino de los ciegos espirituales, de los que habitan en las tinieblas de la noche espiritual, de los que aún no conocen al Señor. Y qué triste es para los que no conocen al Señor esta etapa crítica de la vida. Yo me he encontrado gente que decía no creer en Dios o no creer en ninguna idea de un ser superior, pidiendo oración, diciéndome bendiciones, cuando antes se burlaban de la práctica de la fe, del Evangelio de Jesús, que yo practico. Y luego me dicen, mira, yo sé que tú oras los viernes, ¿crees que puedes orar? Tengo esta enfermedad, tengo a un hijo enfermo, eso es duro, lo más duro que puede haber. Uno como sea, dice aquel artista, ¿verdad? Pero ellos son niños. Nosotros los guapos, ¿verdad? El que lee, que entienda. Hay hermanos que no van a entender eso, pero los alumnos que me escuchan, ellos sí se ríen. Dicho esto, Jesús se escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Pobrecito el ciego. Aparte que no veía, aparte que era un mendigo, aparte que estaba sucio, aparte que tenía una limitante social, una limitante física, una limitante económica, una limitante jurídica, al ciego el Señor le unta de lodo los ojos. ¿Qué habrá dicho la gente que estaba ahí viéndolo? Alguno habrá tratado de defender al ciego. No haga eso, Señor. Mire, don Jesús, no haga eso. Pobrecito el ciego. ¿Por qué se burla de él? Ah, aquí viene una gran lección. A veces creemos nosotros que nuestra enfermedad, cuando ya vamos a sanar, más nos untamos de lodo y nos sentimos humillados. Y pensamos, y en muchas ocasiones así es, que los demás se están riendo o compadeciendo de nosotros, o se están burlando, o a veces creemos que quien se burla es el Señor, porque en vez de sanarnos, vamos para peor. Mire, estoy muy contento porque Solimar, o sea, Marisol se llama ella, pero ella en las redes sociales se llama Solimar. Estuvimos orando intensamente por ella esta semana, una litiasis renal, con otras complicaciones, Dios me guarde. Señor, ora por ella, una excelente profesional de la educación. Y estuve en contacto con ella a través del Messenger, ella estaba en el hospital. Y le estamos orando por usted, estamos orando por usted. Yo creo que a veces la gente se queda asombrada por el interés que yo pongo en orar. Y yo me comunico y oramos con mi familia, con mis hijos, para que la gente sane de sus necesidades. Ya está ella de alta del hospital, claro, con una cantidad de exámenes médicos. Bueno, pero esta forma de sanar es inusual en toda la Escritura y en el mismo Jesús. A ningún otro antes ni después lo sanaron poniéndole lodo. Su saliva, la santa saliva de nuestro precioso amigo y hermano y Salvador, nuestro Dios Jesús, sirve para amalgamar la tierra y hacer lodo, el cual colocó en los ojos del ciego. Puede ser que el ciego tuviera sus ojos, sus globos oculares, y puede ser que hubiera nacido con algún defecto en el nervio óptico o en otras partes. Pero a mí me gusta pensar que este ciego solo tenía las cavidades oculares, es decir, que no tenía el globo ocular.
e hizo lodo como una especie de barro. El Señor rellenó esas cavidades e hizo los ojos y conectó los ojos al cerebro del ciego. Esto es una gran promesa, pues Dios nos dice hoy que puede crear de la nada aquello que nos hace falta. Puede ser un órgano o podría cambiar un órgano defectuoso. En cualquiera de los dos casos, Dios puede hacerlo y Dios puso ojos nuevos en ese ciego, sea que con los que nació estaban dañados o sea que no tenía ojos al nacer. Y el Señor Jesús los crea así como lo hicieran en el libro de Génesis, creando de solo barro, como dijo aquel sabio filósofo mexicano, de solo barro los formó, o el gran maestro. No, no era filósofo, hombre, era el cantante de aquellas épocas. ¿Para qué me invitan a predicar si ya saben cómo predico? Dios puede hacer de la nada un hígado destrozado. Dios puede recuperar las arterias y venas que están dañadas. Aquello que nos hace falta, o tal vez nos hace falta salud mental y tenemos un trastorno, o quizá hemos heredado la pobreza de nuestra familia. Cualquier necesidad, Dios puede hacer el milagro y hacer nuevas circunstancias en nuestra vida. Escuche este versículo, el versículo 7. Y le dijo Jesús al ciego: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esto es maravilloso. Es interesante que el ciego permanece inactivo hasta ese momento. Solo ha escuchado pasivamente, pero con solo eso ya hizo su parte: creer. Si usted está escuchando esta conferencia, ya está haciendo su parte. Nuestro ciego se deja ensuciar los ojos con la limpieza que Jesús le hace. Lo enloda y luego lo manda a lavar. Ahora no solo es un ciego, sino que es un ciego enlodado. A veces Dios pondrá lodo en nosotros y pensaremos que es suciedad, pero debemos saber que estamos a punto de sanar. Siempre es más oscuro cuando ya va a amanecer. Significa que cuando veamos las cosas empeorar, tan solo vayamos a donde la palabra de Jesús ordena. Jesús envía a nuestro ciego al estanque que se llama el enviado. En otro sentido, el enviado para nuestra salvación, es decir, el Mesías, es decir, Jesús, lo envía a un estanque con el nombre del que había de venir, del enviado del Señor. Y es cuando se demuestra que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Vayan y díganle a Juan el Bautista: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Bendito sea Dios. El ciego va. Quizá la gente se burla de verlo enlodado. Quizá otro piensa que le han hecho una maldad al ciego. Pero este no se detiene. Va con fe por la palabra que ha escuchado. Se ha quitado el estigma de pecador a través de la palabra de Jesús. Mire qué bien se debe haber sentido el ciego. Entonces yo nací ciego, no por un pecado mío, ni por un pecado de mis padres. Lo imagino a ese ciego cuando vio, llorando, no tanto por ver físicamente, sino por ver su salud espiritual. He aquí los pasos para sanar. Póngame atención. Escuchar a Jesús. Soportar el proceso de enlodado. Ir a donde se nos manda ir. Hacer lo que se nos manda hacer. Lavarse en el estanque del enviado, es decir, lavarse en Jesús. Nuestros pecados, nuestras suciedades, nuestras deficiencias, y regresar alabando a Dios. Y por supuesto, ver la maravillosa gloria de Dios. Hoy es un buen día para sanar de nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales y materiales. Hoy es un buen día
para ser lavados de nuestras miserias y convertirnos en luz para los demás. ¡Que el Señor le bendiga! Shalom.